Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, gracias por difundir nuestra programación, gracias por los que colaboran con nosotros, a todo nuestro agradecimiento. Siempre estamos agradecidos, obviamente, redundante mi palabra, pero a todos los que nos acompañan. También quiero comentarles que seguimos nosotros emitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Y debajo de ese programa, debajo del programa, va a encontrar las redes en las cuales emitimos parte de los programas que vamos realizando y otras, ¿no es cierto?, curiosidades que generalmente vamos publicando. También quiero poner este programa, como siempre lo hacemos, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos ilumine, nos guíe especialmente en una Argentina tan golpeada, ¿no?, como la que estamos viviendo hoy en día. El estar o desaparecer, ¿no? Y especialmente también para nuestra Hispanoamérica, que también sufre los avatares de esta época tan tremenda, ¿no? Se habla hasta el fin de la historia, ¿no?, se decía en algún momento. Así que bueno, pedimos su protección. Programa de hoy. Vamos a tocar el tema de una publicación de un libro muy interesante, del cual estuve leyendo y que vale la pena y entrevistar al autor, que es el tema Libertad o Sumisión. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla. Libertad o Sumisión del embajador Juan Archibaldo Lanús. Libertad o sumisión. La gran disyuntiva hemos tenido históricamente, ¿no?, entre civilización y barbarie y tantos puntos que se han contrapuesto permanentemente, ¿no?, y que en la Argentina ha sido siempre el brote de discordia, ¿no?, de desencuentros, históricamente y hoy en la actualidad también, ¿no? Parece como que hoy se usa la palabra grieta, ¿no?, pero esta grieta es la que ha fomentado, tal vez internamente, por discrepancias internas, tal vez influencias nacionales e internacionales, también forman parte de toda esta discordia en la cual generamos los argentinos un gran desencuentro para poder proyectarnos hacia el futuro. Nos impide crecer, nos impide, ¿no es cierto?, la libertad en la cual hemos sido fundados. Para mí es un gusto compartir el programa y que nos hable de este libro tan interesante al embajador Juan Archibaldo Lanús, que es abogado graduado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en letras de la Universidad de la Sorbona en Francia, diplomático de carrera, ha participado en diferentes misiones ante las Naciones Unidas, Fondo Monetario, OEA y ONUDI, ¿no?, la Organización por las Naciones Unidas. Fue embajador en Ginebra ante las Naciones Unidas, fue embajador en Francia y en la UNESCO, fue secretario o vicecanciller de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1989 y es autor de 9 libros, entre ellos el que acabo de mencionar. 10 libros, exacto, con tanto publicados aquí en la Argentina como en Francia, y más de 200 artículos, también condecorado y reconocido. Brillante. Juan Archibaldo Lanús, un gusto de tenerte aquí en Contracara. Muy amable. No serán los almuerzos típicos que realizás, pero esto es una amena reunión. No, muchísimas gracias por invitarme. Voy poco a la televisión, así que... Bueno, para nosotros es un gusto que participes. El libro se llama Libertad o Sumisión, la condición humana en el siglo XXI. ¡Pum! Ahí lo tenemos en pantalla. Y bueno, recién mencionaba, ¿no es cierto?, un poco esta disyuntiva histórica de los argentinos, ¿no es cierto?, de estar en puntos contrapuestos, con intereses varios, ¿no? Los que miraban afuera, los que miran para adentro, unitario, federal, civilización, barbarie, ¿no es cierto?, ¿no?, peronismo, antiperonismo, libertad o sumisión. Son las disyuntivas, pero esto no lo pensé en el contexto nacional, sino en el contexto más bien global e internacional, que creía que estamos atravesando un periodo muy particular de nuestra historia, en donde uno de los temas que está más no diría en duda, en el tapete como incógnita de vida, es que si el hombre va a continuar este proceso hacia libertad que vemos que es el largo camino que ha seguido el ser humano en la historia, por lo menos desde los griegos, ¿no?, con todas sus alternativas, o vamos a ser sometidos
a lo que yo llamo una sociedad de vigilancia, al control, o a una palabra nueva que empleo, que es el dataísmo. Voy a ser objeto de una tarjeta donde va a tener todos mis datos. Y ni siquiera tenés necesidad de conocerme, porque tenés todos mis datos. Lo que no vas a tener es yo, porque yo dependo de un relato de vida, un relato de familia, un relato de historia, ¿verdad? Y eso no va a contar, porque eso es otra cosa. Y creo que, como decía Ortega, es un gran privilegio vivir en una época en que se está produciendo un recodo de la historia. Y yo creo que esta es un momento de ese tipo. Vos recién mencionaste a alguien que dijo el fin de la historia, ¿no? Fukuyama, ¿no? Fukuyama dijo el fin de la historia. Y para él, ¿qué era el fin de la historia? Ganamos. Ganamos nosotros, los blancos. Vamos a imponer la democracia y la economía de mercado. Vamos a poner la libertad de acuerdo a los cánones de eso. Claro, parámetros de eso. Exacto. Y yo no veo eso en ese término. Más bien me aproximo a la idea que tiene Eric Hobsbawm, que dice que estamos transitando uno de los más grandes cambios de la historia de la humanidad, por lo menos de los últimos 10.000 años, es decir, que se inventó la agricultura en Jericó. Y analiza esos cambios someramente y después dice, pero no sabemos a dónde vamos. Y ese no sabemos a dónde vamos es lo que trato yo de descifrar o no de interpretar, de tratar de ver realmente a dónde estamos yendo. Y por eso empieza con los oráculos. En el libro, no sé si te fijaste. Sí. Habló mucho de los oráculos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo podemos...? ¿Qué es lo que estamos diciendo? El hombre siempre previó el futuro y además le interesó el futuro. Y de alguna forma nos tenemos que preguntar a dónde vamos. Bueno, el libro trata de eso. Vos sabés que recién mencionaba, bueno, que no salir del localismo, ¿no? Ahora yo decía Argentina, simplemente como poner parámetros de que estamos más acostumbrados, ¿no? De un punto al otro. Pero a nivel mundial también existen esos puntos y otros, ¿no? Sí. Porque hay también el concepto de libertad, ¿no es cierto? Los que planteaba la Revolución Francesa, que planteaba, ¿no es cierto?, la Revolución Norteamericana, independista, y que hablaban de la libertad, y eran todos frutos fantásticos de la libertad, pero era una libertad, casi como decía Fukuyama, de los blancos, ¿no es cierto?, proyectada a ellos, ¿no?, ese mundo grande. Pero que no era la libertad que disfrutaban otros. De hecho, ¿no es cierto?, el concepto de otros era distinto, tanto el indígena, el aborigen, como el negro, como tantos otros, ¿no? Entonces, era una libertad relativa. En esta libertad, ¿no es cierto?, vos cuando planteás el tema de la libertad, los conceptos de libertad que trabajás en el libro, para entender la sumisión, porque la sumisión la podemos entender en la falta de libertad también. Yo, ¿no?, me ubico en la herencia de nuestra cultura universal. Lo que el hombre ha ido construyendo como libertades en la vida concreta, no solo de pensamiento, que ya viene antiguamente, de muy antiguo, mucho más de lo que creemos, sino también de derechos cívicos, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Esa libertad que es el respeto a la dignidad del hombre. En el fondo, podríamos cambiar libertad por dignidad del hombre. El respeto al ser. Y es eso lo que está en juego hoy en día. Tanto se plantea el tema de derechos humanos, donde es una parte. Lo que pasa es que esto se vincula a la democracia, o digamos a la libertad civil, ¿no? Y yo creo que hay por lo menos tres grandes corrientes de formas de ver. Una es la anglosajona. Lo que es la libertad y la democracia es lo que se llamaría los derechos cívicos más la propiedad. Eso es un poco los anglosajones. Sí. El concepto francés es más como
la construcción del Estado viene de arriba y no de abajo, es más el respeto a los derechos humanos del Estado. El Estado es el que va a garantizar todo eso. Por eso en Francia, el rey viene de derecho divino, es de arriba abajo. En América hispánica, en América es distinto. Nuestro concepto de libertad, es decir, de soberanía, de dignidad, viene del pueblo, del respeto a lo que los jesuitas, el padre Juárez dijo, la soberanía. La soberanía en nuestra tradición es popular. Por eso el concepto es el siguiente: la soberanía reside en el pueblo y el pueblo la delega en el rey. Pero el pueblo guarda in hábito la soberanía. Si el rey no cumple con su función de digamos, dignificar al pueblo, esto está loco, está enfermo, está preso, vuelve al pueblo. De ahí que es tan importante para América Latina y en España el tema de la soberanía popular. Menos ese concepto, menos en el pueblo anglosajón, que es más una cuestión de derechos, como dice, rights plus property. Claro. No sé si me entendieron un poquito. Sí, porque más que nada lo anglo se inclina al hombre hacia lo económico. Sí, todos pueden ser económicos, exacto. Pero la propiedad... En nosotros es más vinculado al ser humano. Es una cosa, por eso popular. Ser. Es la soberanía y basada en la dignidad. Y eso es muy importante. Y yo cuando me refiero más bien a la libertad, no me refiero en el sentido anglosajón, me refiero en el sentido de la dignidad del hombre. Sí, que viene de los romanos, de los antiguos griegos, etc. Y creo que eso es lo que está hoy en día en duda y en peligro. Si querés podemos hablar de eso. Por favor. En primer lugar, observo que el ser humano está como acosado, como intervenido cada vez más por factores externos de carácter tecnológico y organizacional que lo están privando casualmente de esa libertad. ¿Por qué? Porque se ha instalado, por razones con instrumentos de la revolución tecnológica, lo que se llama una sociedad de control, o como se dice en francés, une société de surveillance. Todo debe estar controlado. En China ya es lo máximo, porque tienen todo tu control. Y vienes a pedir un préstamo y dijo, no, pero usted cuando era chico, a su novia le sacó un crédito y no le pagó, cualquier cosa. Entonces, es fatal esto. Primero, porque el hombre está perdiendo su intimidad, su intimismo, su espacio propio. Y segundo, porque no hay perdón. Porque todo se guarda. Nadie se olvida. Es tremendo. Es una sociedad cruel. Sí. Terrible. Eso es casi lo más grave. Sí, porque no hay perdón, no hay olvido. Es una sociedad sin olvido. Y toda nuestra visión cristiana es que el hombre puede cambiar, puede redimirse. En vez, ese hombre que está sometido a la paginita del control es fijo, porque ya una vez que le pusieron los datos, hay que cambiarlo. Entonces el hombre está cada vez más, se siente que el otro va desapareciendo, porque su relación con el contexto de su sociedad es a través de toda una serie de aparataje de informaciones, de comunicaciones y de conexiones y de una conectividad que es eléctrica, o podemos decir cibernética, o podemos decir a través de los aparatos estos. Sí, celulares, computadores. Entonces, cada vez más están. Y entonces quiero dar un ejemplo para no insistir, porque hay otros temas. Nosotros cuando éramos chicos teníamos nuestros amiguitos, jugábamos a las bolitas, qué sé yo, de todo. La espada. Los chicos, mis sobrinos, están así tirados en la cama mirando una maquinita. ¿Y qué es la maquinita? Algo virtual. Entonces,
Hay un autor muy interesante, francés, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero yo le voy a decir, que habla de silicón. Le monde se silicloné, se está siliconando el mundo. Todo es la silicona. Todo. Y coincidentemente sale todo de Silicon Valley. Así que gracias, porque es el nombre. No en vano era. Exactamente. Ajá. Entonces tenemos que este mundo está interconectado y todo depende de la comunicación. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la comunicación? Y bueno, son dos inventos concretos que aparecieron hace de los años 80, algo así. Uno es ese espacio, no espacio, que es la www, donde se puede guardar todo en un lugar que no existe. Cosa rarísima, ya de concebirlo es un poco raro. Y luego el Internet. La famosa nube. Claro. Bueno, la nube es el primero, sí. Entonces, eso genera todo un territorio en donde el tiempo le gana a la geografía. Entonces, el hecho de la distancia, vivimos en un tiempo real. Tiempo real en la información, en cualquier cosa. Todo puede ocurrir en ese mismo momento. Esto va cambiando la sensibilidad del hombre, porque el hombre cada vez más percibe al otro como esfumándose. Por eso hay un intelectual coreano, no sé si lo has leído, Han, que habla de que el otro ya no existe. Muy interesante, lo tengo por acá, muy interesante, vale la pena, si no te importa que por favor cite algo que está en un libro, pero muy interesante, sin ver no me recuerdo a dónde lo tengo, pero bueno, se lo voy a un minuto, lo marqué. Acá está. Se llama Byung-Chul Han, dice, el otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Todos son iguales, pero el otro no existe. Poco a poco la otredad queda sobre la base de cuál estaba centrada nuestra educación. Porque yo existo para el otro, que como dice Bauer, toda vida es un encuentro con alguien para hacer algo juntos y para contarle algo. Y mi vida no tiene sentido si no hay el otro. Estar en el medio mirando un paisaje y no haya nadie y nadie me lo puede contar, no sé qué, para qué sirve. Eso está desapareciendo. Y entonces entra el hombre en una especie, no estoy inventando literatura, sino está muy estudiado, una especie de soledad esencial. Y el otro cada vez va siendo menos. Por eso vemos que sin ningún desparpajo las sociedades se pueden fragmentar en pequeñas tribus que viven en un mundo completamente separado, ignorante del otro, uno en un country muy elegante donde hay casas fabulosas, qué sé yo, y a 40 kilómetros hay un otro que vive en el barro, tirado en el piso, sin comer, sin nada. Y además no me importa. No siento ningún dolor. Eso está fluyendo ahora. Y me parece que eso es una de las consecuencias de este mundo que ha alejado el ser de la otredad del otro. Ese ama a tu prójimo como a ti mismo, que es la base del cristianismo, está desapareciendo. Porque no lo puedes amar, porque ya no sabes si existe, está más lejos, está más desconectado. No sé si algo dije. No, por supuesto. Bueno. Aparte, importante e interesante, porque nosotros tenemos la tendencia a cortar camino. Al cortar camino entramos en lo conspirativo. Y a veces no estamos explicando el todo. Exacto. ¿A quién le...? El otro se está desapareciendo, digamos. Entonces, otro de los temas muy importantes, creo yo, dos cosas hay. Que muchos filósofos hoy en día están diciendo, hablando de una sociedad líquida. Esa sociedad líquida, ¿qué quiere decir? ¿De qué están hablando? Y sí, están hablando de que todo lo que hizo el hombre
durante 2000 años de pensamiento, de crear toda una serie de paradigmas de todo lo que hicimos, eso no existe. Y más, uno de ellos, Foucault, el otro, Bauman y todos los que están en esto, dicen, el Estado no puede heredar ninguna ética. No hay nada que es verdadero, todo flota, todo es provisorio. Entonces parecería que ¿sobre qué podemos apoyarnos? Porque yo no puedo apoyarme en qué sé yo, la visión de historia de Hegel, o la de, qué sé yo, de una religión, o de una tradición X. No, eso no sirve para nada. Todo es nuevo, hay que hacerlo ahora. Entonces el hombre está cada vez más despojado, porque lo que hace tu pertenencia, tu cultura, tu cosa, es lo que había antes. Y ese arraigo está desapareciendo. Y muchos filósofos han hablado de este tema. Por ejemplo, Simone Weil dice que el arraigo es quizás la necesidad más importante y menos conocida del alma humana. Porque solamente que teniendo un arraigo algo puede darte serenidad, puede darte confianza. No hay nada peor que estar en el descampado con miedo y sin ninguna referencia. Y entonces esto está cambiando un poco, quizás antropológicamente o biológicamente al ser humano. Eso es otro de los temas que hay que tener en cuenta. Algunos autores, como Ayn Rand, que es el culto al egoísmo, dice que no, que está perfecto. El hombre tiene que ser como un caracol. Está solo, en su caja, no importa. Ese es el estado normal. ¿Y quieren eso? Un hombre solo. Un hombre donde no hay utopías colectivas de donde vive. Entonces, ¿qué compromiso va a tener con la sociedad? Ninguno. Entonces, ahí venimos al tema fundamental. A mí me interesa lo que me sirve a mí. La idea de la solidaridad, la idea que yo tenga, la idea misma del mito de la caverna de Platón, esos que van y salen y van a buscar a quien sale, toda esa idea de la educación que fue la guía o el pensamiento de la educación del ser occidental, la estructura misma, que es desatar nuestros pies que estaban atados, mirar la luz, salir fuera de la luz y ver la realidad y después volver a ayudar a los otros, no existe, porque lo único que importa soy yo. Ese ser egoísmo, bueno, está, contenido en estas visiones nuevas de la sociedad. El hombre está solo. Margaret Thatcher dice, no hay sociedad, hay individuos. Y la base de nuestro criterio humanístico, nuestro criterio de nuestra cultura occidental y oriental, porque ojo, los orientales tienen el mismo problema. Si uno lee, puede leer a Aristóteles y del otro lado a Confucio, lo mismo. Se basa un poco uno más basado en la persona y otro más confiado en el emperador, en el rey, en el poder de arriba, pero es lo mismo, el hombre está contenido. Y ahora le van a decir, no hay nada de eso. Usted tiene que inventarse su propio. Lo que importa es lo que le pasa a usted. Ah, pero mi sociedad, porque no se preocupa. Bueno, ¿le gusta? Me encantó. No, bueno, porque aparte es la realidad. Y es el Hollow Man de Eliot. El Hollow Man del hombre vacío. Bueno, yo trato eso, no sé si con justicia o no, pero creo que la sociedad está cada vez más en eso. Lo vemos en la política. Lo vemos en algunos personajes nuevos, lo que dicen es algo increíble. Les importa un bledo lo que le pasa a los otros. Lo que uno sufre porque, qué sé yo, hay 45%, 55% de los chicos que no pueden pasar secundario o primario, no les interesa. En la medida que a mí me vaya bien. Claro, entonces no hay más utopías colectivas. ¿Qué le voy a decir? No, vamos a crear una sociedad así. No, ni siquiera se plantea el tema. Se plantea cómo vos vas a
manejar tu vida para ser un personaje exitoso. Y ese éxito lo voy a medir, por supuesto. Si tenés éxito económico. Y por eso voy a ver tu casa en el country. Y si no la tenés, tenés que ver cómo hacemos. Bueno, eso es un tema que se relaciona con el hombre. Y yo creo que este mundo interconectado está produciendo un hombre medio a la intemperie, al descampado. Y yo creo que tenemos que salir a rescatar el ser humano, casualmente. Cuando habla mucho de economía, esto no, porque el problema aquí es que estamos abandonando un sentido del ser humano. Y entonces aquí viene cualquier aventurero y se lleva a todo. Se lleva a la grande. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, obviamente recién dijiste, ¿no? Cómo se despoja al hombre, etcétera, y cómo se trata de recrear el nuevo hombre individual. O podemos ir a la democracia también, que es muy importante de lo que pasa con la democracia, con lo colectivo, porque ya lo dejamos un poco. No, pero está, un poco para filósofos. A mí me gustaría, porque obviamente la globalización empuja eso, ¿no? El hombre de acá, el hombre de allá, todos los hombres. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero también intercalado en esto me gustaría, ¿cómo lo ensamblás? Porque vale la pena. Me gustaría hablar del tema político ahora. Lo político. No, pues la democracia. Es lo más destetado del pueblo que hay hoy en día. No, es que si no tenemos política vamos a estar solos, si estamos solos, eso es más necesario. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con el embajador Lanós, ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el embajador Juan Archibaldo Lanós y justamente la presentación de su libro, Libertad o Sumisión, si lo tenemos en pantalla, ¿no es cierto? La condición humana en el siglo XXI. Y, embajador, había quedado en el bloque anterior sobre el tema, ¿no? Recién planteaba el individuo, cómo quieren el individuo, no quieren el individuo separado de esto, etcétera, ¿no? Que esté
atado a una tecnología, encerrado en el yo íntimo y no en relación con otros. Y hablabas del tema de la globalización. Hoy es todo igual en todas partes del mundo, no importa la cultura, no importa el nivel, ¿no es cierto?, o las costumbres, que rompe el arraigo, porque hablaba tanto del arraigo para identificar al hombre, es decir, ¿dónde se arraiga ese hombre en un mundo tecnotrónico como de hoy y en una globalización que pone a todo el mundo en el mismo paquete y que obviamente la democracia, porque seguimos enfrascados en la religión democrática, donde todo tiene que ser aceptado y más allá de la manipulación que tenga, pero que también colabora en este proceso de que el hombre esté aislado y desconocido de su propia cultura, forma, estilo, frente a este mundo globalizante. Bueno, entonces, recién te comenté un poco sobre el hombre en sí mismo, ¿no? Su destino, su condición, un poco aislado, un poco esto, lo que está cambiando bastante, nuestra percepción de nuestro rol como seres humanos, ¿no? El otro aspecto es el hombre en la sociedad. Y los hombres de la sociedad tenemos que hablar de la política. Y la primera observación que hago es la siguiente. Desde los griegos, vamos a hablar de los griegos porque más o menos es una fecha equivalente en las dos culturas, Oriente y Occidente, que empieza con la reflexión de los griegos sobre la polis y en Oriente con Confucio y Mencio y todo, sobre lo mismo, más o menos. Y es lo mismo, la misma cosa. Yo diría que durante 2000 años, y vamos a poner 2000 o 2600, más o menos es lo que se trata, la gobernanza, es decir, el gobierno de los hombres, de lo colectivo, el gobierno, la gobernanza, lo que se dice, estaba centrada en el ser humano. En darle o procurar darle al ser humano lo que su esencia requería para vivir en un conjunto social. ¿Y qué era lo que buscaba el hombre? Bueno, generalmente busca muchas cosas, pero entre otras la felicidad, ¿no? Su familia, esto. El hombre tiene que educarse, el hombre, etcétera, etcétera. Pero la gobernanza está centrada para satisfacer el que hablaba de esto era José Migens, ¿no? La complenitud del hombre, porque el hombre debe completarse. Es un animal que debe completarse, no es como en los animalitos perros que ya están hechos, de chiquitos saben hacer todo. Nosotros hay que enseñarlos, hay que quererlos al principio y en la segunda etapa es la educación, ese conocimiento. Bueno, la gobernanza que siempre estuvo centrada en el ser humano, hoy en día está en todos lados, se está corriendo y está centrado en la administración de las cosas. No es más el ser humano. Si vos mirás los diarios o las noticias en general gubernamentales, vos vas a ver que sobre tu problemática personal, sobre el señor que vive allá en Lobres y los chicos y la educación y esto, lo que quiera, hay poco. Hay mucho sobre el mercado, sobre el Fondo Monetario, sobre el riesgo país, sobre la administración de tal, el déficit, todo lo mismo. Parecería que sea un informe de los auditores económicos de la sociedad. Y esto es un tema muy importante, porque la política se está alejando del hombre. Y más aún, gran parte de los gestores políticos, es decir, los que son por la democracia designados a través de elecciones para ocuparse de las cuestiones colectivas, esos señores se ocupan mucho menos de los hombres y más de sí mismos. Y más aún, están formando un grupo corporativo estatal. Cada vez la política no pertenece a la sociedad, sino al Estado. Y lo vemos nosotros en la Argentina.
los partidos políticos que pertenecían a la sociedad, a la gente, a los que gritaban, a los que hacían, ya ni existen. Son partidos burocráticos. Bueno, el Partido Justicialista está presidido por el presidente. ¿Qué más eso? Quiere decir que es estatal directamente. No hablemos en los socialismos, que está totalmente estatalizado. Entonces, la política, que era algo que concernía a los hombres para administrar los intereses de los hombres, para la gobernanza, etcétera, que lo colectivo está de más en más absorbido por aparatos estatales, por el poder estatal, por los intereses estatales, y terminan siendo como administradores gubernamentales. Son administradores, lejos de la política. Son gerentes. Gerentes. Ahora bien, ¿gerentes de qué? Y bueno, de dos tipos de intereses, muy claros. Los grandes intereses económicos que ellos tienen que satisfacer para poder ganar elecciones, porque es muy rico, es muy caro todo el proceso, y sus propios intereses, que es mantenerse, perseverar en su posición. Su cargo hasta su cargo, lo que pueda. Con mentiras, sin mentiras, no interesa. Entonces, la verdad y el objetivo que buscaba la filosofía, Montaigne, uno lee y ve lo que es la gobernanza, es fabuloso, habla de todo, de los chicos, de esto, lo que habla Montaigne, o qué sé yo, todos los autores, católicos o no católicos, orientales, es siempre el hombre, los distintos aspectos del hombre que hay que satisfacer. Todo eso se está corriendo. La idea de la democracia del pueblo se está corriendo. Eso es un aspecto que se podemos analizar. El otro es lo siguiente, es que hay un conflicto que se está agudizando entre la gestión democrática de un cuerpo político, un país o una región territorial y con una historia, de los intereses no territoriales, globalizados, sin historia y que están gerenciados por personas que representan los intereses económicos de esta red o esta cosa. Entonces hay como una tensión, y eso se lo ve muy bien en Europa. Hay mucho debate en Europa, que han criticado mucho a la Comisión Europea de Bruselas, porque muchos les dicen, pero ustedes se ocupan de qué sé yo, Bill Gates, de esto, del mercado japonés, de esto, mil cosas, pero nosotros, le perigor, nosotros fabricamos, qué sé yo. Claro. No ampara a lo propio. Claro, chorizo, nosotros, esa es nuestra vida. Bueno, no, porque ellos están en lo grande. Entonces, cada vez más la política entonces se está transformando en ocuparse de otra cosa que no es el hombre. Es primero las cosas y luego algunos intereses que son de otro lado. Hay una decisión. Entonces veo un fenómeno que se está produciendo, que está marcado en el libro, es que la política se separa del poder. El poder, que es lo real, está manejado fuera del contexto democrático. Y la política que nosotros consideramos son como unas marionetas en los actos políticos que hablan de cualquier cosa, de la soberanía del pueblo, de esto, lo otro, de cualquier cosa. Bueno, todo verbal, pero no sí, en la claro, práctica. Exactamente. Entonces hay como una separación entre las cosas. Esto es un fenómeno que tenemos que tratarlo, porque dentro de poco vamos a tener la sensación, y creo que ya la tiene mucha gente, de que los que no gobiernan no tienen nada que ver con nosotros, por este fenómeno. Y la red que conecta a todo eso, es una red cada vez más alejada del pueblo y más vinculada con el verdadero poder, que es el poder globalizado, no territorial. Porque el poder territorial todavía goza de una serie digamos, de juegos, de teatralidades que aparenten ser la política, pero que no lo son.
¿cierto? Que no le llegue al común, no, tal cual. Como lo vemos ahí a unos espectáculos, Bueno, en el Congreso, la cualquier política otra. argentina vienen diciendo lo mismo que van a hacer y dicen lo que al final de cuentas no van a hacer. Exacto, bueno. Así que te dejo esta No, pero reflexión. Porque está esto... muy bien. Recién hablabas de estos estratos en la política, obviamente divorciada del pueblo, los ciertos intereses de los de arriba que tratan, como bien decías, ¿no es cierto?, mantenerse, etcétera, ¿no? Y que al final responden a un poder superior. Y el poder superior a otro poder superior, porque bueno, irá triangularmente para arriba. Eso es lo que más se le puede... lo que vos hablás de la gobernanza, obviamente hay una gobernanza local, una gobernanza media, una gobernanza mundial, ¿no? En esa gobernanza mundial forma parte, es decir, esa globalización y la gobernanza mundial, que para nosotros son sinónimos, por lo menos por lo que nosotros venimos analizando desde hace mucho tiempo, es decir, esa gobernanza que tiene ese poder por sobre encima, tiene la misma actitud sobre los gerentes, que los gerentes tienen la misma actitud sobre su pueblo. Bueno, digamos, yo no creo que haya una fatalidad negativa de la globalización. Lo que sí creo que los que tienen a su cargo la gestión de los intereses colectivos de una sociedad no tienen la autonomía intelectual, ni la preparación intelectual, ni la vocación emocional para defender los intereses de su propio pueblo. Entonces, evidentemente, el sistema general tan globalizado logra, en el siglo pasado lo hemos visto en muchos países, en muchas situaciones, pero no es la naturaleza del sistema, sino diría la falencia moral de los gobernantes, de los hombres. ¿Por qué? Y ahí se pone en juego la idea de la soberanía del Estado, la defensa de los intereses nacionales, etc. Y lo vemos muy bien en algunos países, que hay una delegación permanente del interés nacional hacia instancias externas del propio país. No quiero entrar a calificar. Pero como diplomático lo ha visto. Lo he vivido, por ejemplo. Yo he estado muy en contra de todos los acuerdos de garantía de inversiones que hacen una transferencia judicial, llamémoslo. Sí, lo que se llama legal. La transferencia de jurisdicción, de los problemas argentinos, de los conflictos que puedan plantearse en los acuerdos de inversiones hacia los tribunales extranjeros y la ley extranjera. Es increíble. Yo he conversado mucho con ministros en su momento y que decía, hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo, hay que modificarlo, hay que acotarlo. Pero ya están jugados porque ellos creen que es bueno, creen que es lo mejor. Y resulta que una gran parte de todos los conflictos grandes, importantes de la Argentina, están fuera del control jurisdiccional de la Argentina. Y no solo eso, son miles de millones de dólares sin ningún control. ¿Por qué? ¿Quiénes son los abogados que nos defienden? Los mismos de allá. Yo no quiero decir quiénes. ¿Quiénes son los abogados que nos defienden? ¿Quiénes son los testigos? Porque un juicio tiene testigos, tiene documentos. ¿Quién es el que lleva esto? Yo les voy a decir. Yo asistí a algunas experiencias. Sí, lo estoy hablando. Entonces venía una persona, no digo ni hombre ni mujer, porque aquí no quiero discriminar. Acá lo descubrimos enseguida. De una provincia que había sido la ministra de esa sección de producción o de servicio. Y que entonces, claro, la llaman y le dice, venga a este juicio, que yo estaba ahí. Y entonces los abogados le dicen, bueno, señora, usted es partidaria de la actividad privada, de que se den las concesiones de agua a las compañías como Vivendi, qué sé yo. No, sí, yo siempre he apoyado eso. Por favor, televisión. Sale la señora despachándose en en contra. diatriba.
Les pido a mis ciudadanos de esta provincia que no paguen la factura. Qué raro, usted hizo esto. Ah, no me acordaba. Después le dice, ¿y usted de esto sabe algo? Mire, no me acuerdo nada. ¿Y qué se va a acordar? Pobre. Tampoco no tenía por qué acordarse. Yo tampoco, si no te preparan. Ahora, los testigos que van por las grandes empresas nacionales los tienen 30 días en cuarentena con los abogados enseñándoles cada papel, qué es lo que tienen que decir. ¿Qué es el resultado de esto? Todos los juicios los perdemos. Yo creo que el 80%, 90%. Está hecho a propósito. No, yo digo, eso es lo que ocurre. Y yo, casualmente, con lo que pude, dije, no se puede hacer esto, porque estamos no estamos en condiciones de defendernos con este sistema. Es imposible. Entonces perdemos todo, son miles de millones, pero ¿a dónde sale eso? Ningún lado. ¿Vos lo viste salir? Y los acuerdos judiciales que se hacen, no. Ni sale ningún lado. Y el diputado, ¿quién? Nadie controla eso. No, ante el INADI, ¿qué era? La CIADI, creo que hemos tenido el CIADI es uno, se puede hacer el CIADI. Juicios? Sí, era el principal país, el país que en un momento dado que tenía más juicios, pero está fuera del control político de la sociedad. Eso es lo que voy. Nosotros estamos desgastando la sociedad y entonces parte de lo que tenemos que ocupar, nos ocupamos. Entonces tenemos que pagar abogados, esto, lo otro. Bueno, pero esto es un aspecto. Hay varios otros aspectos que hacen que en los países están delegando cada vez más una parte de su soberanía. Entonces, es evidentemente que la gente que piensa con vos que la globalización es una especie de monstruo que avanza, es verdad, pero ¿quién lo deja entrar? Nosotros. Bueno, un poco como el dicho, la culpa no es de los que nos quieran comprar, sino los de adentro que nos quieren vender. No, por eso, tenemos que ver bien claro, sin ningún perjuicio, porque yo no estoy en contra de un extranjero porque sea extranjero, nada que ver. Yo he vivido años en el extranjero y tengo muchos amigos. Tenemos que defender los intereses nacionales. Cada uno tiene que tener la postura que le corresponde en su lugar. Ahora, frente a esto, que vos bien decías, ¿no? Este desconocimiento o amnesia circunstancial que tienen algunos, vemos una gran chatura política, chatura en todo aspecto. Y vemos la chatura desde la presidencia, bueno, de los gobernantes, no lo hablo de Argentina solo, hablo del mundo entero, ¿no? Y después una chatura para abajo que probablemente tiene que ver con la era tecnológica, que la gente cada vez sabe menos, lee menos, le interesa menos, participa menos, etcétera. Entonces, bueno, las cosas se resuelven entre bambalinas o a libro cerrado. Esa chatura, ¿qué pasa? ¿Es circunstancial de esta época? ¿Hay algo que colabora para que en este mundo sea mediocre y no comparado a la década del 40? Hay una cuestión de fondo, que para mí, dentro de mi criterio, hay gente que puede estar en desacuerdo con lo que voy a decir, pero no, es así. El objetivo de la política argentina, ¿qué es? El Estado. El Estado es el botín de guerra de la política. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso tiene implicancias enormes. Que la gente que se dedica a cualquier cosa puede, porque es amigo, porque es partidario y porque es de confianza, acceder a un cargo público, por ejemplo, X control de tal cosa, de gerenciar la municipalidad, etc. Y no está preparado. Yo te voy a contar un caso. Cuando yo era secretario de Estado, yo tengo siempre muchas opiniones sobre las cosas. Entonces yo decía tal cosa, y hablábamos de Malvinas, y salía otra, etcétera, etcétera, en el gabinete ahí. Y había un chico joven que decía, no estoy de acuerdo, embajador, usted no, porque esto, y todo el mundo lo miraba como si fuese Schwarzenberg, los grandes autores. Y siempre me contradecía. Y entonces un día a la salida de una de esas reuniones dije, pero qué interesante, usted ha estudiado mucho todas estas cosas internacionales. No, yo no estudio nada, yo me ocupo de inmobiliario, tengo una agencia de inmobiliario. Y ese es el ejemplo. Entonces viene gente que no es que está mal, pero no sabe, no estudia. Y para hacer algo en un mundo complejo como el de hoy, hay que estudiar mucho. Y solamente la gente que se dedica y que sé que es competente va a defender mejor los derechos del país y sobre todo en forma más imparcial.
Por eso creo que el Estado tiene que ser profesional. Pero nada más que por razones prácticas. Ojalá podemos poner todos nuestros amigos, pero no se puede. Hay una tendencia mundial en la sumisión. Eso es que la deuda externa es financiera, es política. ¿Cómo categorizar esa sumisión? Porque vemos más sumisión, obviamente hoy cada vez la libertad es un bien escaso, No casi podría extinguible. ser. Pero No sé si no he hecho un balance de esto, ¿no? Porque hay países que se defienden bien. En Francia, cada tema que hace a los franceses. Ayer estuve viendo sobre el tema de Ucrania, por ejemplo, un político importantísimo que estaba en televisión y la cosa que no le dijo al presidente por su política de Ucrania y criticaba que el Consejo de Presidentes, de Primeros Ministros de la Unión Europea haya concedido ayer $1.000 millones para llevar asistencia militar y armas a Ucrania. Es como empezar a tirar más leña al fuego. Cuando decía ese hombre, pero lo normal es decir, bastan, señores, terminemos con esto. Busquemos un apaciguamiento, esto. No, dele avance. Entonces, bueno, y eso es una cosa también de formación. Hay una cosa media oportunista también. Y después una cuestión de información global del sistema de informaciones que aquí está manejado. Casi todas las agencias de información están 80%... Son todas por las mismas empresas, ¿no? Por las mismas corporaciones, empresas, etc. Yo digo que hay libertad de información, pero no hay prensa independiente. Pero no son independientes. Libertad para decir lo que les mandan. Y entonces hay una falta total de debate y de conocimiento público de la realidad. Porque ya viene todo envasada, lista, y si vos no crees que fulano es un sinvergüenza, sos vos un sinvergüenza. Claro, y aparte eso replica en todos los diarios, que todos pertenecen... Claro, y este señor decía, pero miren, aprenden del primer ministro israelí, que fue a verlo a fulano, trata de arreglar las cosas, y ustedes le mandan armas. Bueno, no quiero entrar en el tema que está muy... Lo que pasa es que en eso, bueno, tiene la sumisión, ¿no? Hemos visto que políticamente y hasta en muchos aspectos se presionaba a las naciones para que todas se endeuden, ¿no? Porque era importante, especialmente si hay naciones que tienen recursos, ¿no? Eso lo decía un agente de la CIA. Dice, nuestra labor es presionar a los gobiernos para que tomen deuda. Y a través de la deuda nos podemos hacer de sus recursos a largo plazo. Y es un poco lo que probablemente nos pasa a nosotros en muchos países que ¿no? Los gobiernos son circunstanciales, están 4 años, 8 años, etcétera, y después renegocian y tratan de sobrevivir, no importa porque siempre se renegocian en las peores condiciones. En el momento más candente, más picante, van a sentarse a negociar y se suman intereses a intereses y se pagan intereses durante la negociación. Y aparte para los nuevos créditos vienen con nuevos intereses, o sea que... no hablemos de eso porque eso de la Argentina tiene una larga historia. No, por eso, pero digo a nivel mundial como un signo de sumisión, ¿no? ¿Cómo hago arrodillar al mundo y poder hacer que haga lo que quiero? ¿No? Que su libertad esté coartada de acuerdo a las necesidades que tiene. Bueno, hay muchas veces hay una especie de admiración al poderoso. A mí me pasó en la Red de Uruguay, yo fui negociador de la Red de Uruguay, era muy amigo del embajador americano, era muy, muy gran amigo. Y cuento esto nada más. Y entonces habíamos terminado la negociación compleja de las tarifas, todo. Y estaba muy contento yo, porque bueno, Y antes de terminar la reunión me dice el embajador, bueno, ahora tenemos que empezar con los textiles. Ah, no, le dije, Warren, se llamaba, no, please, no, no, don't count on me, basta. Y se acabó, no, sorry, me dijo, y se acabó. Ahora, si yo tengo esa especie de cosa reverencial, le digo, bueno, voy a sentar de vuelta. A evaluar, claro. No. Yo creo que
es el amor al país y el sentirse libre también. Porque hay una especie de miedo al poderoso. Bueno, sumisión. Sí, por eso le digo yo, hay una especie, yo lo he visto mucho en eso. En la vida social lo vemos. Hay poca gente que son dignas y tienen su idea de independencia, de dignidad. Me parece lo que hay que enseñar a la gente es eso, pero eso consolidado en base al conocimiento, la educación y el amor a la patria. El arraigo que hablaste. Exactamente. Y eso es lo que esa es la educación que tenemos que darle a los argentinos. Eso es lo que creo. Y me parece muy importante. Le voy a dar una frase que dijo un gran autor admirado por mi persona, que es Lucio B. Mansilla, hijo de Agustina Rosas, que tiene sus libros fantásticos. Norberto Mansilla, uno de los grandes. No, Lucio B. Sí, Lucio B., pero hijo de Norberto, ¿no? Sí, del general. El luchador por la defensa de la soberanía. Él decía, la Argentina es un país destinado a ser grande, pero la sociedad frívola y superficial lo va a impedir. La condena al fracaso. Lo dice eso en un libro de 1872. Y no cambió nada. Increíble, ¿no? Y no cambió nada. Lucio B. Los vemos. Hemos sido factoría inglesa durante muchos años. No, pero y hoy somos. Hay que generar orgullo de ser. Me parece que es lo mejor, con el respeto y nada de pablerías en contra de nadie, al revés. No, pero aparte de los que han venido acá, sí. La inmigración es arraigarla, ¿no es cierto? También, porque acá van a forjar su futuro. Embajador, muchísimas gracias. Bueno, muy buena entrevista. No nos hemos aburrido. No, para yo nada. Yo por lo menos la pasé bien. Tenemos que hacer un programa de anécdotas. Y después la parte internacional que nos tocó a usted, la parte internacional. Sí, la parte internacional, esa del orden internacional y Naciones Unidas. Bueno, eso es muy importante, especialmente una vez escuché decir cuál era el rol de los organismos internacionales, muy interesante. Bueno, muchas gracias y al público que nos ha soportado, quizás. Al público le encanta. Espero que no se haya aburrido. Embajador, muchísimas gracias. Gracias. Charlaremos muy pronto nuevamente. Gracias. A todos ustedes les agradezco por haberme acompañado. Por supuesto, el libro que tenemos en pantalla, Libertad o Sumisión, el embajador Juan Archibaldo Lanús, es interesantísimo, muy fácil lectura, muy agradable, lleno de anécdotas, lleno de comentarios y por supuesto los temas más importantes. Tal vez no llegamos a Agenda 2030 ni esos temas picantes que nosotros estamos acostumbrados en nuestro medio, pero no deja de ser importante la visión de un diplomático de carrera en este aspecto. Les agradezco por haberme acompañado, los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.